Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar en la transversal de salud ocupacional. El instructor vocero demora unos minuticos en ingresar porque pues también hoy hay una sesión de aclaración de dudas con relación a los foros que se están trabajando con el instructor vocero. Entonces, en el término de 10 minuticos estará conectándose también para acompañarnos el día de hoy. Mientras tanto, pues vamos a avanzar en las actividades que tenemos que desarrollar esta semana. Las estamos desarrollando desde la semana pasada, desde el 12 de junio, que están habilitadas, y estamos trabajando en el foro donde estamos tratando el tema sobre normatividad aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a dar inicio. Antes de comenzar, quisiera decirles que ya está la actividad programada para el plan de mejoramiento. Entonces, de algunos aprendices que no han presentado actividades, el instructor vocero se pondrá en contacto con cada una de las aprendices que tiene actividades pendientes en la transversal de seguridad y salud en el trabajo, y pues él les indicará en qué momento o cómo las van a desarrollar. Entonces pues ya dejo en manos del instructor vocero para que él sea el encargado de contactarlos directamente para que se realice la actividad del plan de mejoramiento que deben presentar las personas que están con actividades pendientes y con evaluaciones pendientes de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya pasando este paréntesis, entonces vamos a comenzar. El orden de la sesión, bueno, como lo vemos, el saludo, vamos a trabajar un poco los antecedentes de la historia de cómo nació en nuestro país todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que tengamos claro el tema de los antecedentes. Posteriormente vamos a trabajar algo de generalidades. No me voy a enfocar mucho en todas las leyes que han surgido en el transcurso de este siglo, porque sería muy engorroso y también muy teórico. La idea es como poder trabajar un poco en unos conceptos muy básicos. Unas recomendaciones que quiero darles con relación al desarrollo de la actividad, que es precisamente la participación en el foro, y como quinto y último punto, pues el espacio para preguntas, para aclarar las dudas que ustedes tengan con relación a la temática que estamos trabajando esta semana. Bueno, en cuanto a los antecedentes de lo que ha sido la legislación en nuestro país relacionado con la salud y seguridad en el trabajo, pues prácticamente o básicamente empezaron, y sus primeros pinitos se dieron en el año 1904, cuando pues un diplomático colombiano llamado Rafael Uribe casi que promulgó una ley. Él fue en algún momento congresista y hizo una ley que se llamó posteriormente la Ley Uribe, donde se tratan temas sobre los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esa fue la primera ley que existió en Colombia relacionada con el tema de los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Obviamente era una ley muy básica, carecida de obviamente de muchos conceptos, porque en ese momento el trabajo y la industrialización eran muy básicos en nuestro país. Entonces, las leyes y los decretos que se hacían eran básicamente copia de los modelos europeos. Entonces, pues por eso tuvo que darse la evolución de todas estas leyes en el transcurso de la historia de nuestro país. A manera de información, pues sabemos que en el año 1904 este diplomático, Rafael Uribe, pues
tenía esa inquietud con relación al bienestar de los trabajadores de esa época. Obviamente en esa época todavía no teníamos, no había empezado la revolución industrial todavía, ya posteriormente, con el crecimiento y la revolución industrial, entonces pues ya se vio la necesidad de crear unas leyes que protegieran mucho mejor a los trabajadores. Si ustedes quieren profundizar más sobre esta parte histórica, la parte histórica de este tema es muy bonita, entonces les pegué el enlace donde hay una reseña histórica muy sencilla de entender y donde ustedes van a poder ampliar estos conceptos. Entonces, vamos a seguir posteriormente con el material que ustedes tienen de estudio. Pues nos muestra una normatividad aplicada a la salud ocupacional muy extensa. Ustedes podrán mirar acá, nos aparecen las leyes a partir del año 1979, pero antes del año 1979, después de la ley que les dije yo que fue la primera, que fue en 1915, hubo posteriormente otras leyes que se quedaron en el año 34, otra en el año 45, y todas eran basadas, como lo dije anteriormente, en modelos europeos. Entonces, los estudiosos de esa época, que estudiaban en el exterior, que eran personas pudientes en nuestro país, viajaban al exterior y veían modelos de cómo protegían a los trabajadores en esas empresas. Y venían a nuestro país y trataban de copiar eso que para ellos pues era algo bueno y que veían los beneficios de los trabajadores en esos países. Entonces fue cuando empezaron a crear esos modelos acá en nuestro país, a crear esos proyectos de ley para que el Congreso los aprobara. Entonces ya vino pues, hay leyes del año 35, del año 45, y aquí ya estamos trabajando pues ya leyes más nuevas que son prácticamente las que están rigiendo en este momento la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Como vemos hay leyes, muchas, que no me voy a enfocar, a desglosar cada una, porque realmente yo sé que ustedes han sido juiciosos y han mirado el resumito que aparece en los materiales que están publicados, y pues no veo la necesidad de ponerme a leerles cada una de las leyes, pero sí me parece importante que determinemos qué es una ley, qué es un decreto y qué es una resolución, para tener claro esos conceptos y poder determinar qué podemos trabajar para nuestro proyecto productivo, el proyecto que estamos desarrollando. Antes de continuar, quisiera, ya llegó nuestro instructor vocero, quisiera, Ricardo, si quieres saludar y hacer algún comentario, pues yo comencé la sesión en línea, de pronto haciendo un preámbulo de lo que quise hablar antes del plan de mejoramiento. No sé tú qué quieras decir eso, quise empezar con ese tema para ya después empezar a desarrollar el tema que nos compete en esta sesión del día de hoy. Entonces no sé si tú quieras de pronto pues dejar claro cómo vas a manejar el tema del plan de mejoramiento de la transversal de salud, y pues para poder continuar con la sesión, lo dejamos al final para la sesión de dudas e inquietudes. No sé tú qué opinas, Ricardo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Alexandra, por el acompañamiento de hoy, a los demás aprendices y a los que están viendo la grabación. Yo creería que, como para no perder el hilo, podemos continuar, Alexandra, y al final pues yo les doy la directriz pues que discutimos entre todos los transversales y yo, pues, que estoy a cargo de la parte técnica para el manejo de los planes de mejoramiento. O nos regalas, digamos, al final un espaciocito puntual para eso, para saber dónde quedó lo que se va a hacer, cuál es la dinámica. Perfecto, me parece muy bien. Listo.
Entonces Vale, continuamos de todas maneras, como ya les dije, no les voy a dar una clase de jurisprudencia, ni de decretos y leyes, porque yo sé que no es fácil, más si uno, pues, yo por ejemplo, yo no soy abogada, manejo lo básico, y la idea es que cada uno también trate de apropiar lo básico para que lo puedan aplicar dentro de su proyecto. Eh, en lo que hemos ido evolucionando en el foro de esta semana, pues quisiera obviamente que fuera más participativo, pero las participaciones que han hecho han estado muy bien enfocadas, y hubo una que me llamó mucho la atención porque en esa me decía, bueno, instructora, yo mi proyecto lo voy a realizar yo solo, yo voy a trabajar yo solo, pues qué necesidad tengo de yo aplicar esta normatividad aplicada a la salud ocupacional, o sea, qué necesidad tengo yo, a ver, eh, si ustedes tienen la visión como productores multimedia que van a hacer, que se van a quedar ustedes solos trabajando en ese proyecto que ustedes están haciendo para su vida y van a estar solos y no van a proyectar ese trabajo para ustedes generar empleo, para ustedes tener más empleados, o sea, puede que en un inicio estén ustedes solos, pero hay que proyectarnos para que eso sea grande, no nos podemos limitar desde el inicio del proyecto que estamos haciendo. Entonces, ahí esta normatividad la tenemos que aplicar si tenga yo un solo empleado o tenga 1000, porque como son leyes, y ahorita les voy a explicar las leyes son normas que yo debo cumplir porque es que las emite el Congreso de la República, que es la rama legislativa la que hace las leyes de nuestro país, y son cosas que yo debo cumplir. Entonces, pues deben estar inmersas en cualquier proyecto productivo, ya sea un proyecto productivo intelectual, de servicios, de producción de bienes, de manufactura, del proyecto que sea, pero desde que esté generando utilidades, desde que esté registrado en una cámara de comercio, desde que sea una persona jurídica, debe estar inmerso en toda esta normatividad. Entonces, lo debemos tener claro todos, así yo sea una empresa unipersonal. Entonces, pues, me alegró mucho que el aprendiz, pues hizo ese análisis, hombre, pero si yo voy a trabajar solo porque tengo que ejecutar todo esto, y eso es lo que pretendemos nosotros en estos foros temáticos, que ustedes se cuestionen, que no traguen entero, y eso es lo que hace que el foro temático se vuelva una herramienta donde ustedes puedan aprender más, casi que haciendo una actividad como autómatas a veces, porque las copian de internet y no hay mucho análisis. En cambio, en la parte de los foros, si las sabemos explotar, podemos generar muchas cosas buenas, y eso es lo que hemos generado en uno de los foros de los cursos que estamos trabajando. Bueno, entonces les decía yo, acá están, este es el resumen de las leyes, de los decretos, de las resoluciones que ustedes tienen dentro del material que tienen ustedes en el espacio de materiales del curso. Y les decía que es importante pues como tener en cuenta la diferencia entre estos tres conceptos que me parece a mí clave. Bueno, una ley, lo que les decía antes, es una regla o norma elaborada y aprobada por el Poder Legislativo, es decir, por el Congreso. Su cumplimiento conlleva una sanción. Entonces, en el Congreso se decretan los impuestos, por eso pues es obligatorio que nosotros paguemos los impuestos, o si no, nos conlleva una sanción. Las leyes que vimos aquí anteriormente son una obligación, y toda empresa está obligada a regirse por estas leyes. La ley 9 del 79, la ley 28 del 88, en fin, todas. Hay unas leyes que al modernizarse derogan las anteriores, o sea, ya la anterior está obsoleta, entonces esta la reemplaza. Por eso es que aquí se hace como el resumen de las principales para la ejecución del proyecto que ustedes están desarrollando como productores multimedia.
Eso es como lo básico. Hay muchas más y de acuerdo al tipo de empresa se encontrarán muchas más. Por ejemplo, las constructoras, las empresas constructoras, ellos tienen que sus empleados utilizar una serie de vestuario especial para que puedan proteger su integridad, lo que no va a tener una empresa de prestación de servicios porque todos sus empleados están sentados de pronto enfrente de un computador atendiendo a sus clientes vía internet, ¿sí? Entonces, todas esas diferencias que hay en las empresas del sector productivo hace que las leyes, los decretos y las resoluciones sean muy diversas, casi que sea una específicamente para cada empresa, porque pues se hace necesario por la variedad, por, ¿cómo podríamos decir? Sí, por la variedad en el sistema productivo, en el sistema de nuestro país y de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, si hace 100 años cuando cuando empezaron las primeras leyes en salud ocupacional, obviamente ni siquiera señas de un computador. Entonces, y en el transcurso de los años y del tiempo, toda esta evolución que hemos tenido, pues ha sido necesario que surjan más leyes, más decretos y más resoluciones. Bueno, entonces ya espero que haya quedado claro el tema de la ley. La ley es, o sea, eso tiene que estar inmerso en cualquier proyecto. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque si nosotros vamos a tener un proyecto productivo, en este momento un proyecto que estamos realizando, no sé exactamente cómo es el proyecto productivo que ustedes están haciendo, me imagino pues obviamente relacionado con producción multimedia, algo virtual, por ejemplo, me gustaría, no sé, que Adriana o Lina nos compartiera algo de su proyecto productivo y cómo ven ustedes esta parte de la salud ocupacional y de estas leyes inmersas en ese proyecto que están desarrollando. Adriana y Lina, ¿sí me están escuchando? Quisiera como ir ubicando un poquito más este tema de la ley de los decretos de la seguridad de la salud en el trabajo en un proyecto de los que ustedes estén haciendo como para ubicarnos un poquito más. Ok, Adriana, elaborar una página web educativa. Ok. Este servicio que tú prestarías en esa página web que tú quieres desarrollar, ¿qué servicio sería específicamente? Una página web educativa para asesorar primera infancia, adolescentes, capacitar adultos. ¿Cuál es como la visión que tú tienes? Ya tienes habilitado el micrófono, Adriana. Ok, Adriana. Perfecto. Capacitación para jóvenes y adultos. ¿En algún área específica o simplemente de pronto en la parte de multimedia, enseñarles a hacer diagramación, bueno, qué sé yo? Ok. Bueno, hay algo importante en esto y es determinar cuando las empresas son con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro.
Cuando son sin ánimo de lucro, obviamente pues no, la reglamentación cambia un poco en algunos aspectos, pero siempre como van a haber personas involucradas en las labores que están en las empresas, ya sean empresas de prestación de servicios, empresas de manufactura, siempre no van a haber personas y desde que haya talento humano, no recursos humanos, sino talento humano, siempre vamos a estar inmersos en estas leyes de salud ocupacional, siempre. Que de pronto nos enredamos un poquito al ver pero yo, si es que el proyecto productivo mío es una página web educativa, ¿cómo le aplico yo las leyes para la parte de salud y seguridad en el trabajo? Entonces, hay unas leyes básicas que todas las empresas deben tener, que es las leyes de lo que son las rutinas de pausas activas, posiciones ergonómicas que debemos tener en el trabajo. Esa es como la básica que todas deben tener. Entonces podríamos empezar por ahí a ubicar un poquito la empresa en la que el proyecto productivo que estamos planeando y no sesgarnos desde un principio que como yo solita voy a trabajar ahí, no hay necesidad de aplicar ninguna de las reglamentaciones que hay para la seguridad y salud en el trabajo. Todo lo contrario, yo tengo que proyectarme para que mi portal web, mi desarrollo, la producción multimedia va a ser grande y tengo que pensarlo en grande y asimismo aplicar desde la base de esos cimientos que yo voy haciendo mi proyecto, aplicar de una vez las leyes a las que haya lugar para que posteriormente no me toque devolverme en mi proyecto a realizar las cosas que debía hacer desde el principio. Bueno. Entonces, Adriana, la idea es eso, que así tú estés solita trabajando en tu proyecto, tú puedas idealizarlo grande desde un principio. Idealizarlo grande va a ser una página web educativa grande donde te va a entrar mucha gente interesada porque es que lo que tú ofreces es de excelente calidad, no lo tiene ningún otro portal y te llegan solicitudes y puedes de pronto llegar como hacen algunas páginas web que ofrecen cursos y le cobran a uno por capacitarlo en algo que nadie más lo está capacitando. Entonces, tú puedes tener unos ingresos por eso, después resulta que tú no das abasto tú sola con todo eso y tienes que contratar gente para poder desarrollar toda esa idea que tienes. Entonces, tú tienes necesidad de tener una base sólida relacionada con la ley que determina qué debes cumplir para tú tener ese proyecto productivo, porque ya es un proyecto productivo porque te estás ofreciendo servicios de educación y eso es un proyecto productivo. Ok, entonces quería como ubicarlas un poquito con un proyecto de ustedes para que hacerme entender un poco más cómo deben ustedes aplicar esta reglamentación a esos proyectos que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, decíamos que una ley es una regla norma elaborada y aprobada por el Poder Legislativo. ¿El Poder Legislativo quién es? El Congreso. Y su incumplimiento conlleva una sanción. Eso está clarísimo y todos los colombianos nos regimos por las leyes que hace el legislativo, o sea, el Congreso de la República que nosotros escogemos. Un decreto ya es elaborado y emitido por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo? Los alcaldes, los gobernadores, y todas esas personas entonces hacen un decreto. Por ejemplo, se le ocurrió al alcalde de Lorica, Santander, por no nombrar uno muy cerca de aquí para no meternos en problemas, crear un decreto que diga que las empresas que no exigen a sus empleados que tienen que hacer cada 2 horas pausas activas van a tener una sanción. Eso es un decreto. Lo está haciendo el Poder Ejecutivo
de ese municipio, de ese departamento, y lo puede hacer, está en todo su derecho. Es una disposición dictada por la autoridad en asuntos de su competencia. Entonces él ve que las personas están con las manitos muy chuecas, que están llegando muchas personas al hospital y en el hospital le pasaron el reporte que hay muchas personas que están sufriendo de los ojos, muchas personas que están operando el túnel carpiano. Entonces él dice, voy a hacer un decreto para que la gente se ponga pilas y las empresas les voy a obligar a que hagan pausas activas cada 2 horas. Sí, o sea, es algo hipotético que lo estoy inventando en este país, no creo que pase eso. Una resolución es un fallo o una providencia de una autoridad. Una resolución judicial es el acto procesal proveniente de un tribunal. Por ejemplo, una resolución vendría siendo un empleado que se enfermó en una empresa, por ejemplo, por túnel carpiano, y demandó a la empresa porque resulta que no existía ninguna ley que lo cobijara. Entonces se crea una resolución. Por eso ya el tema de las resoluciones ya está relacionado con la Corte Suprema, entonces analizan todo eso y es cuando sale una resolución donde le tienen que al señor atender de por vida porque se quedó sin trabajar, porque no podía pues mover su mano porque fue negligencia, bueno, en fin, ya las resoluciones son por fallos de demandas y procesos penales muy complicados, entonces no me voy a meter tanto en esto porque pues la verdad no es mi especialidad, pero sí quería que tuviéramos claro que es una ley, que es un decreto y que es una resolución para que lo tengamos claro, y que nos basemos básicamente en la ley para poderla plantear en nuestro proyecto. ¿Sí? Mirar las leyes que tenemos para mirar en nuestro proyecto. Y pues los decretos obviamente ya son derivados de esas leyes. Porque por más que el alcalde y el gobernador hagan un decreto, pero si ese decreto va en contra de la ley no lo puede hacer. Entonces para eso siempre habrán los techos que delimitan todos estos procesos de leyes y de jurisprudencia en nuestro país. Bueno, la actividad de la participación en el foro, pues ya les había como comentado algo de lo que hemos ido haciendo. Las participaciones, pues lamentablemente son muy poquitas, deberían ser mucho más, pero son muy poquitas. Afortunadamente las poquitas que han hecho son muy sustanciosas y he tratado de retroalimentarlas y motivarlas para que sean cada vez más activas y que no nos limitemos mucho a la parte teórica, sino que tratemos de extraer más allá de la ley lo que podemos aplicar a nuestro proyecto productivo, y esa es la idea, ese es el objetivo de esta actividad. Entonces, pues, la idea es realizar un breve análisis de las leyes y poder enunciar los principales objetivos que estas deben cumplir en cada uno de los proyectos que están haciendo. Que eso era lo que quería hacer cuando pues Adriana amablemente nos comentó cómo va a ser su proyecto y qué visión tiene de él para poderse, pues poderlo como involucrar en este tema de la salud ocupacional, que yo sé que en determinado momento puede tornarse un poco complicado porque algunos proyectos uno no ve cómo ubicarlos, pero créanme que la idea es que ustedes no se limiten a pensarlos como unipersonales, sino que traten de proyectarlos más grandes para que así puedan verse inmersos dentro de estas leyes y dentro de estos decretos. Esa es la idea de esto. Bueno, ahora sí les doy espacio para que ustedes pregunten si tienen alguna duda, alguna inquietud. Adriana y Lina, alguna duda, alguna inquietud sobre la temática de esta semana. Yo sé que la parte legal a veces es un poco complicada, tiene terminología a veces un poco pesada, pero pues tratamos de hacer lo posible por aclarar las dudas que tengan.
Ok, Adriana, muchas gracias por tu asistencia. Lina, no sé, Lina, si de pronto tenga alguna duda, alguna inquietud con relación al tema de hoy. A ver, Lina, la idea es que participes en el foro que está dispuesto. Eh, sí, señora, es solo un foro, no me debes redactar ningún documento. Dime, Ricardo. Bueno, yo creo que de pronto, lo que pasa es que como tenemos dos foros activos, en uno sí hay que entregar un documento, pero ese es en el de derechos de autor. Entonces yo creo que por eso Lina está haciendo la inquietud, tiene la inquietud y está haciendo la pregunta. Pero efectivamente, Lina, en el foro de salud ocupacional solamente vamos a hacer las intervenciones de acuerdo a lo que nos ha expuesto mi instructora Alexandra, y en el foro de derechos de autor sí hay que entregar un documento y también pues hacer los aportes de discusión en el foro. No sé por qué hay, digamos, tanta participación en el foro de derechos de autor y no tanta en el de salud ocupacional. Entonces, para los que están viendo el video y pudieron asistir a la sesión de hoy, así como a Adriana y a Lina, pues es importante que participemos porque nos quedan 3 días para la retroalimentación y lo importante es hacer retroalimentaciones de calidad y que todo esto que estamos abordando pues nos deje, digamos, cosas importantes porque es un tema de salud que ustedes no se imaginan lo que puede afectar. Ok, gracias Ricardo por la aclaración. Sí, pues la verdad es que en salud ocupacional la idea es, yo me imagino obviamente por el tema es pues complicado por su terminología y todo, porque pues son leyes, decretos y todo eso, pero la idea, por eso está como tan masticadito en la parte del material para que todos puedan tener como una comprensión más clara de cada una de esas leyes y decretos que, que, que debemos aplicar al proyecto que estamos desarrollando. Entonces la idea es realizar un breve análisis de eso que está en el material y como enunciar los primeros objetivos que quieren ustedes cumplir con eso en su proyecto. ¿Cómo los van a aplicar? Yo sé que no los aplicarán todos, pero pues la idea es que básicamente podamos pues como tener un concepto, así no sea muy amplio, que lo poquito que podamos captar, lo captemos bien y podamos plantarlo muy bien en el proyecto que estamos haciendo. Y pues por eso lo importante de las participaciones en el foro. Si a mí me preguntan, yo casi que inmediatamente las estoy respondiendo para que ustedes puedan hacer las correcciones pertinentes. Hoy, por ejemplo, un compañerito escribió, inmediatamente le dije, no, mira, es por este lado, entonces respondió y fue como casi una conversación en foro que es asincrónico, una comunicación asincrónica, casi que fue sincrónica porque hubo un feedback muy rápido. Entonces la idea es eso para que ustedes puedan aprovechar y ir plantando todo eso en el proyecto que están desarrollando. Bueno, yo pienso que ya sobre el tema de normatividad en seguridad y salud en el trabajo ya no sería más, ya pues me queda esperar el resto de los aportes que hagan en el foro, pues para ir aclarando dudas y colaborarles en lo que ustedes necesiten. Claro que sí, ahí estaré muy pendiente y te doy la palabra, Ricardo, para que tú pues les expliques cómo va a ser el tema del plan de mejoramiento del área
de la transversal de seguridad y salud en el trabajo. Ya tú dispondrás en qué fecha o cómo vas a habilitar, en qué momento. Vale, muchas gracias Alexandra pues por el apoyo en este tema tan importante, por estar pendiente de las intervenciones de los aprendices, y muchas gracias también a las personas, a Adriana y a la línea que participaron el día de hoy. Los demás, pues con la grabación y el resumen que se va a entregar mañana, creo que podrán tener unos lineamientos de qué hicimos en la sesión. Ya para cerrar, como ustedes bien saben, se están entregando los planes de mejoramiento de la parte técnica, pero no podemos dejar a un lado los planes de mejoramiento de las transversales. Tuvimos una reunión con todos los transversales, incluida Alexandra, y pues definimos que cada uno buscaría una estrategia para las fases, digamos que ya culminaron. Hemos apenas dejado atrás la fase de análisis. En ella habían unas evidencias por entregar. Para los que no entregaron esas evidencias, pues Alexandra y los demás instructores, como les venía diciendo, cada uno realiza, dependiendo de su especialidad y de la transversal, y también pues de las evidencias que se van a entregar, un test digamos, de validación o un taller, ¿verdad? En ese sentido, pues sí quisiera que de pronto Alexandra nos contara de qué se trata el plan de mejoramiento de la fase de análisis, que es en la que vamos, en la que dejamos atrás. Vamos en la fase de planeación. En esta fase pues está esta evidencia, esta actividad, que más adelante, cuando se culmine, pues podremos, para las personas que no hayan hecho la entrega o participado en el tiempo que deben participar, pues realizar el plan de mejoramiento de esta fase. Como les digo, va a ser mucho más adelante. Estamos trabajando apenas los planes de mejoramiento de la fase de análisis, y pues tú nos puedes contar, Alexandra, por favor, cómo vamos a manejar, si a manera de taller, a manera de test, y cómo va a ser digamos, la participación. Claro que sí, Ricardo. A ver, diseñé una evaluación en línea donde están básicamente reunidos los dos temas que vimos en la primera fase, en la fase de análisis. Están inmersos dos temas, que fue pues el primer tema que vimos en el mes de marzo, que fue la aplicación de la integralidad de la lógica, que es donde está todo el tema de motricidad fina, motricidad gruesa, y posteriormente donde hicimos el test físico que cada uno debía realizar. Entonces lo que hice fue una unión de esos dos temas que son muy afines, y diseñé una evaluación en línea, que pues la idea es que desarrollen la evaluación en línea, muy sencilla. Tienen pues toda la temática y todo está en los materiales que están dispuestos en esa fase. Yo me imagino que pues esos materiales estarán habilitados todavía para que ellos puedan repasar sobre esos temas y poder presentar esa evaluación. Y eso es todo. Es una evaluación pues larguita, porque pues obviamente es el compendio de dos temas, pero es muy sencilla. Vale, muy amable, Alexandra, por contarnos, pues digamos, para que todos nos enteremos. Yo ya sabía, de hecho, ya había hablado con Alexandra, pero quería pues que de primera mano tuvieran la información ustedes de la instructora que realizó esta evaluación. Entonces, vamos a habilitar la evaluación desde el día de mañana, y va a estar 3 semanas habilitada para que los aprendices que ya conocen su situación con respecto a las evidencias que no han entregado, por favor, realicen el test. Automáticamente ustedes realicen el test o la evaluación, van a tener una calificación y va a estar aprobada o no aprobada. Si está aprobada, pues entonces se homologan las notas o las calificaciones de las evidencias que no entregaron en esa transversal. Les voy a compartir más adelante
los planes de mejoramiento de inglés, de ambiental y de ética. ¿Sí? Se va a manejar de esas dos formas, o con un test o con un taller. No sé si hay alguna duda, yo se los voy a compartir el día de mañana con el resumen, se los voy a dejar listos para que ustedes puedan acceder desde el anuncio, pero también van a tener copia en el correo electrónico para que les llegue de primera mano esa información. Lina tiene alguna inquietud, no sé si Alexandra quiera agregar algo más. No, Ricardo, ya, pues yo pienso que ya está todo claro. Yo solo espero pues que se pongan al día y no dejen todo para último momento. Es muy complicado uno estar presentando tantas actividades al tiempo y pues yo pienso que todo está muy planificado y muy organizado, los cronogramas y todo para que tengan el suficiente tiempo para presentar actividades de calidad y evaluaciones de calidad, porque ante todo lo que nosotros pretendemos, pues el grupo de instructores y el SENA en general, en cabeza de las directivas, es que tengamos una educación de calidad. Y si dejamos todo para último momento en las carreras y en todo, pues como que esa calidad de esos conceptos y todo eso lo vamos dejando de lado por estar en el afán de la carrera, de la evaluación del trabajo. Y pues todo, como les decía anteriormente, está tan bien planificado que está tan diseñado para que todo sea mascadito por ustedes y sea aprendido de la manera como debe ser, para que ustedes sean excelentes tecnólogos. Entonces lo único que les pedimos es que pues el compromiso de ustedes para que todo esto pues salga como debe salir, y que son tecnólogos de excelente calidad del SENA, que es la institución que es más querida por los colombianos, y que obviamente nosotros como instructores hacemos lo posible para que brindar la mejor calidad en todos estos procesos. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Alexandra. Y a las demás asistentes, muchas gracias también por la participación. Aquí tengo una última pregunta, que es el plan de mejoramiento. Todos los planes de mejoramiento se los voy a entregar los técnicos por la mensajería interna. Todos se están entregando por ahí. Los test, las evaluaciones en línea van a estar ubicadas en la plataforma y yo las voy a compartir. Mañana en el resumen les voy a dejar la ubicación, y los talleres también van a ser enviados por la mensajería interna. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buena noche y estamos en contacto. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, ya saben cuáles son los canales de comunicación. De igual forma, pues estaremos atendiendo los foros junto con Alexandra, ella sobre todo en lo de salud ocupacional, y yo con los otros que están pendientes del otro foro. Muy buena noche y que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias.